En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Economía a 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y también ya estoy en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden. Ya listísima para empezar una nueva emisión justamente de Economía 1000, y desde producción ya me confirman que está conectada vía Zoom Larisa Barbosa. Ella es analista senior de inteligencia de mercado de la consultora Stonex. ¿Cómo estamos, Lari? ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias por atendernos. Buen día, Prince, y toda la audiencia de Radio 1000. También es siempre un gusto estar acá con usted. Muchas gracias, Lari, por atendernos. Y bueno, queremos abordar todo lo que se refiere, aunque no va a alcanzar el tiempo, evidentemente, parte de lo que está pasando en el mercado agrícola, en los principales commodities a nivel internacional, si hubo una reconfiguración en el escenario internacional, considerando la aún alta incertidumbre. Lari, ¿qué tenemos o qué podemos hacer como observación y análisis de lo que está pasando en el escenario internacional? Bueno, en lo que hace relación primeramente al mercado internacional de granos, sí, quedan aún muchas preguntas y aún más dudas respecto a las respuestas, principalmente en relación a cómo el nuevo mensaje enviado por el presidente de los Estados Unidos la semana pasada en relación a solicitar más compras desde China a sus granos puedan llegar a implantar cambios efectivos en el próximo ciclo agrícola, porque mientras el hemisferio sur está plantando, el hemisferio norte está cosechando y viceversa. Entonces ahora estamos en un momento del calendario anual donde Estados Unidos está pasando por lo que se denomina de calendario climático, esperando aún los resultados de lo que va a ser su campaña tanto de soja como de maíz zafra, mientras en el hemisferio sur nosotros nos estamos preparando para un nuevo ciclo agrícola, ¿verdad? De cualquier forma, entonces, siempre mientras vamos caminando en paralelo a ambas zonas del planeta, lo que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que es el USDA, hace entonces es tener que trabajar en base a las expectativas de productividad esperada en Estados Unidos y área plantada, ¿verdad? Tanto en Brasil, Paraguay, Argentina y todo el resto del hemisferio sur. Entonces, el panorama hoy es que para soja aún existe una oferta un poco superior a lo que se espera se consuma desde el lado de la demanda, y eso consecuentemente genera una presión de baja a los precios. En maíz el panorama es ligeramente inverso a nivel global. Se espera ligeramente un poco más de demanda frente a lo que se va a producir, pero está bastante equilibrado también ese panorama. Entonces, para los dos principales granos a nivel global, estamos en escenarios donde se espera tener más oferta de lo que se va a demandar. Eso consecuentemente genera una presión a la baja en los precios, y más regionalmente hablando, sí. Brasil espera la mejor cosecha de maíz de su historia. ¿De cuánto aproximadamente estamos hablando, Lari? Brasil, de manera comparativa, ¿no? Sí. Cuando se piensa entonces en lo que es el maíz a nivel global, entonces, según el USDA, sí, son 1.200 millones de toneladas, ¿no? Y para lo que es maíz en Brasil, ellos como
USDA tienen un número de 131 millones de toneladas y desde Stonex Sí. hay números propios también que se acercan bastante a ese número, ¿verdad? Y hay Y factores tan... Sí. eso muestra también que el peso comparativamente hablando que los Estados Unidos tienen en el mercado de el maíz es más alto que el de la soja, solo que regionalmente hablando, Brasil es un gigante comparado a sus vecinos, ya que nosotros en Paraguay estamos esperando una sapriña de poco más de 5 millones de toneladas nomás, entonces comparativamente hablando con nuestros vecinos, eso es una gran diferencia, ¿no? Igual la zona geográfica de Brasil tiene mucho aún por crecer y está en ese proceso, Lari. Sí, hay perspectivas de que el área plantada pueda continuar avanzando tanto para soja como para maíz, no solo hacia el centro oeste, que es la zona vecina nuestra, sino más hacia el norte también, donde en los últimos años viene avanzando bastante el área plantada. Lari, mencionabas de la reconfiguración de la oferta y la demanda y su incidencia en la reducción en materia de cotización de la soja y bueno, también de otros productos. ¿Hay herramientas que se disponen justamente para tratar de minimizar impactos como eso para el productor y bueno, para todo lo que es también la estructura de mercado de un ganadero, de un productor y bueno, los que se dedican básicamente a esta actividad? Sí, desde el sector financiero existen herramientas de gestión de riesgo que son específicamente operaciones de hedge, donde lo que el productor puede hacer es ya tomar precios futuros que le permitan poder saber con certeza cuál va a ser su rentabilidad mínima y que le permitan luego poder acompañar también movimientos a el alza, ¿verdad? Caso Sí. sea lo que efectivamente termine pasando, ¿verdad? Entonces, en mercados como en los Estados Unidos o como en Brasil, es casi ya raro hacer agricultura extensiva sin trabajar con esas herramientas financieras, porque el productor y la industria también entendieron que tener que gerenciar riesgos pasa en primera instancia por tener una previsibilidad de cuánto es lo que mínimamente yo espero que voy a llegar a cobrar por mi producción o por mi industrialización luego. Y este tipo de herramientas también se va utilizando ya en Paraguay como parte, vamos a decir, del conjunto de políticas que puede tomar un agente económico, un productor o, como decías, la propia industria, Lari. Eh, Estas mismas herramientas de hedge, ¿verdad? Que son Sí. las fijaciones y tomaciones de precios futuros, están ya siendo implementadas por varios productores y por varias industrias. También en Paraguay lo que mu- muestra una maduración del mercado agrícola paraguayo en sentido a entender que todas estas herramientas que están ampliamente difundidas y utilizadas en el exterior pasan cada vez más también a ser parte de esa planificación y del flujo de caja a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Con la particularidad también en ese sentido, ¿verdad? De que para los precios de soja, Chicago sigue hasta hoy siendo nuestra principal referencia, pero para maíz cada vez se ve más que el precio de la bolsa de la B3 en São Paulo es lo que más correlación pasa a tener con los precios que se ven en Paraguay, así que hay esa variabilidad específica también en
relación a cuál cultura estamos viendo y cuál es la herramienta de precio que mejor se ajusta entonces a lo que al que hace agricultura en Paraguay le conviene más. Larry, la consultora StoneX realiza y da a conocer de manera periódica un informe sobre lo que se espera y bueno, lo que está pasando en el sector agrícola. ¿Qué datos se pueden puntualizar con respecto a la campaña anterior y a lo que ya se viene también, sobre todo en estas zonas que han sido muy perjudicadas? Estamos hablando, por ejemplo, de San Pedro y otras zonas geográficas también productoras. Bueno, hay mucho para hablar sobre lo que es el Paraguay y sobre lo que se espera, pero Sí, siempre que nosotros lanzamos un, un nuevo informe de cara a la nueva zafra, y es la segunda vez que lo estamos haciendo en Paraguay, lo que se ve de forma muy marcada es que, es que nosotros estamos consolidados en cuanto a área plantada en la región en la región oriental, perdón, sí, y y la región occidental es, es nuestra nueva frontera agrícola, ¿verdad? De cara entonces a lo que es la región oriental, que es donde está la mayor parte de lo que se produce de granos en Paraguay, siempre la gran incógnita frente a un nuevo ciclo agrícola es cómo la productividad se va a comportar en base también a lo que se espere de las condiciones totalmente. climáticas. Y en ese sentido, los últimos modelos de clima lo que muestran en principio es que se viene un nuevo fenómeno de la niña, solo que no tan marcadamente fuerte como en años anteriores, por los que se van a enfrentar condiciones más secas, ligeramente más secas, pero se esperan lluvias en septiembre, que es siempre el escenario ideal antes de empezar esa nueva plantación, ¿verdad? Sí, entonces luego escenarios un poco más secos o con menor humedad entre noviembre y diciembre, pero se espera luego una buena recuperación entre enero y febrero, que es el punto alto de nuestro verano en Paraguay, Sí. y eso es un buen panorama porque es cuando se empiezan a plantar nuestros cultivos de safriña, ¿verdad? Y luego, consecuentemente, en base a cuánto vaya siendo el enfriamiento o no del Océano Pacífico, se espera, acaso se confirme lo que en principio se está viendo, ¿verdad? Es que ya para el ciclo 2026-2027 vería el niño entonces que tiene condiciones climáticas opuestas a lo que la niña es, ¿verdad? Y en el Alto Paraná, por ejemplo, lo que estamos viendo ya en estas últimas semanas es que hay lluvias esporádicas, ¿verdad? Que están nutriendo de humedad al suelo, y se espera el mismo comportamiento entonces para las próximas semanas y ya el inicio de septiembre. De esta forma entonces Sí. vamos a empezar el nuevo ciclo 2025-2026 de nuestra zafra de soja con la misma cantidad de hectáreas plantadas en el Alto Paraná y con un ligero aumento en el Alto Paraguay, Boquerón y en Presidente Hayes también, porque hay ciertas culturas en el Chaco que no salieron conforme a lo esperado en el último ciclo, entonces hay algunas hectáreas que van a migrar a granos. Y el caso de San Pedro, Lari, ¿qué estudios tienen al respecto o análisis? Bueno, no solo en San Pedro, Sí, sino en el norte de la región oriental existe una particularidad de que la altitud ya es diferente al sur del Alto Paraná o sí, a Itapúa mismo.
Sin embargo, a pesar de que la altitud ya no es más la misma, y ya que el suelo no es el mismo también, en Paraguay nosotros vemos un calendario casi que unificado de plantación, ¿verdad? O sea, el inicio de cuando se empieza a plantar hasta que se termina la plantación de la zafra tiene una diferencia de muy pocas semanas en nuestro país, siendo que nuestros vecinos, por ejemplo, tienen calendarios bastante diferentes, a veces dentro de un mismo estado, porque entienden que las condiciones hídricas de temperatura o de propio suelo tienen su misma característica, ¿verdad? Entonces, lo que vimos en estos últimos años es que a veces el periodo en el que se empezaba con esa nueva plantación no necesariamente podía ser el corte temporal óptimo para poder llegar a obtener mejores resultados, y eso vino combinado a que lastimosamente en esas zonas también hubieron niveles hídricos muy inferiores a lo que se vio en ciclos pasados o en otras zonas de el Paraguay, pero de cualquier forma vemos una fuerte resiliencia de toda la gente que hace agricultura en San Pedro, porque a pesar de esos ciclos no tan buenos, por lo que venimos conversando con productores de la zona en principio, hay la intención de continuar manteniendo la cantidad de hectáreas plantadas, así que en esta, la verdad, en este arranque esperamos, ¿verdad?, que se continúe manteniendo también lo que se espera ver de plantación, y cuánto se va a cosechar, cuánta va a ser nuestra productividad, ya queda eso en abierto, ¿verdad? Y en ese punto Sí. me están haciendo acordar que un tema que no es también menor cuando nosotros pensamos lo que es producción de soja en Paraguay Sí. es el hecho de que el Alto Paraná, Itapú, Aguazú, Guairá y Canindeyú tienen en promedio histórico casi siempre cosechas que son de más de 3 toneladas por hectárea, ¿verdad? Sí. Y los demás departamentos que son más pequeños y el Chaco quedan en 2 toneladas por hectárea, 2,5, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia en productividad entre estos departamentos que tienen mejores resultados frente a los que están últimos en el ranking, mostrando que Paraguay tiene gran posibilidad de seguir avanzando si se camina en avanzar en biotecnología y en productividad, ¿verdad? Y un punto que estaba investigando hace poco, más con lo que, lo que recientemente salió, ¿verdad?, del USDA, es que cuando se piensa entonces en cuál es la productividad por hectárea en promedio ya, ¿verdad?, de Sí. todo el país, para lo que es soja, según Stonex, Paraguay queda con 3 toneladas por hectárea, ¿verdad? Sí. Eso en Brasil es de 3,57 y en Estados Unidos es de 3,53. O sea, son más productivos que nosotros, pero no tanto. Paraguay es muy competitivo en soja. Está palmo a palmo con con los países que mejor rendimiento tienen por hectárea. Pero cuando miramos lo que es maíz, para este ciclo, ¿verdad?, en promedio en Paraguay nos quedamos con 5,7 toneladas por hectárea. Si bien hay algunos agricultores que nos estaban contando en el norte de
el Alto Paraná y en Canindeyú también, que llegaron a sacar 7 toneladas por hectárea, lo que es un resultado óptimo. ¿Y por qué digo óptimo? Porque Brasil tiene en promedio país 7,5 toneladas por hectárea también, ¿no? Solo que en este último WASDE, los Estados Unidos dijeron que para el próximo ciclo se espera en Estados Unidos casi 12 toneladas por hectárea. O sea, sacan más del doble de lo que nosotros conseguimos en Paraguay, lo que de vuelta también refuerza, ¿verdad?, el gran espacio que aún tenemos para poder pensar en seguir avanzando en productividad. Clarísimo, Lari. Me gustaría abordar otra arista del análisis cuando estamos hablando del sector productivo, considerando que también sos especialista en este rubro tan importante que es justamente el sector de la carne, Lari, y estando en Stonex, donde tienen también un amplio conocimiento y base justamente para hacer este tipo de análisis con respecto al impacto que ha tenido o viene teniendo las tarifas de Trump con respecto también a la comercialización de la carne, Lari. ¿Hay novedades que podemos mencionar al respecto? Creo que en este momento más de 10 tópicos solo en el tema de ganadería, no solo a nivel Brasil, pero a nivel global. Entonces voy a empezar por lo que es local en Brasil y luego vamos a lo que es global, ¿verdad? Sí. Cuando se piensa entonces en Brasil, hoy ellos tienen el mayor rebaño del mundo y son los mayores exportadores de carne en el mundo también. Solo que Brasil tiene una particularidad que es muy marcada, donde más de la mitad de todas sus exportaciones de carne se van a China. Y esa es una particularidad no menor, más aún cuando indefectiblemente, si queremos comparar con Paraguay, vemos que eso va a ser lo que principalmente nos va a diferenciar, ¿verdad? Sí. Bueno, siendo entonces China el destino de más de la mitad de toda la carne brasileña, los Estados Unidos empezaron este 2025 con el segundo lugar, solo que frente al 51% de China, ellos eran el 12%. Es una gran diferencia, pero no deja de ser un hecho importante que eran el segundo principal destino. Cierto. Para lo que es Brasil. Solo que del lado inverso, ¿verdad?, mirando desde los Estados Unidos, históricamente ellos le compraban más carne a Australia. En segundo lugar quedaba Canadá, que es su vecino, ¿verdad? Y en tercer lugar estaba Brasil. Eso hasta el año pasado, ¿verdad? Sí. En este 2025 se dio un cambio ya desde el primer mes en el que Brasil pasa a asumir el primer lugar como mayor proveedor de carne a los Estados Unidos. ¿Y cuál es la principal causa de que eso haya pasado en base a nuestros estudios, ¿verdad? En el primer trimestre, cuando vemos cuánto fue el promedio de dólares por kilo de carne australiana en los Estados Unidos, estaba entre 6 y 7 dólares. Carne canadiense en Estados Unidos estaba entre 8 y 10 dólares, lo que fue un récord histórico tanto para el precio pagado a la carne australiana como a la canadiense, ¿verdad? Y el precio de la carne brasilera estaba entre 4 y 5 dólares por kilo, ¿verdad? Entonces yo tengo 4 y 5, 6 y 7, 8 y casi 10, ¿verdad? Sí. Entonces
era mucho más competitiva la carne brasilera y consecuentemente eso hizo que ellos ya llenaran, digamos, la cota anual con solo 10% de tarifas ya en el primer mes, ¿verdad? Cuando yo cumplo cuál es mi volumen que me hace falta, ¿verdad? Dentro de esa cota, paso a tener una sobretarifa que para el caso brasilero era ya nomás luego de más del 24%, ¿verdad? Solo que de cualquier forma, con más ese 24%, igual la carne brasilera seguía siendo más competitiva en dólares por kilo frente a lo que era Australia y Canadá. Solo que además de eso, más un 50% nuevo Sí. suma el total a más del 74% y ahí sí casi ya se duplica lo que es el precio que va a tener que pasar a competir y eso consecuentemente hizo que julio pasó ahora haya sido uno de los meses con más faena en Brasil. Fue un julio histórico ¿De de cuánto, Lari, envío de aprox? Sí. carne. ¿De cuánto Perdón, aproximadamente? Brasil tiene un promedio de faena al mes de más de 3 millones de cabezas, ¿no? Entonces, lo que terminó pasando en julio Sí. entonces es que se faenó más, se envió más, fue un récord histórico para el sexto mes, ¿verdad? Y consecuentemente más que se duplicaron los envíos brasileros en Estados Unidos comparando estos 6 primeros meses frente a lo que fueron los 6 primeros meses de el 2024, ¿verdad? Pero Sí. eh, eso al mismo tiempo también abre una gran pregunta ahora, porque agosto va a ser esencial para lo que son las exportaciones brasileras para pasar a ver el real impacto de cuánto es lo que se llegó a vender menos y cómo es que se reconfiguran esos nuevos destinos caso efectivamente así suceda, ¿verdad? Entonces, este es un mes clave, faltan 10 días para que termine agosto y en la primera semana de septiembre ya entonces vamos a tener esos datos consolidados desde la Secretaría de Comercio Exterior en Brasil para ver cuál fue el real impacto, ¿verdad? Lari, Bueno. finalmente, y antes de liberarte y agradecerte muchísimo tu predisposición de siempre, la pregunta central también dentro de esta entrevista es, ¿cómo impacta a Paraguay o impactaría a Paraguay también esta reconfiguración dentro de la estructura del mercado con todo lo que estabas mencionando también? Bueno, la principal diferencia entre los ciclos agrícolas y Sí, el ganadero es que los agrícolas son de corto plazo. Yo planto para pensar en cosechar dentro de 2 o 4 meses. cierto. Cuando yo pienso en el ciclo ganadero, pienso en largo plazo. Pienso en 3 años como mínimo si voy a pensar desde alguien que hace cría. Consecuentemente, una de las principales cuestiones de las que siempre se habla en ganadería es en el ciclo reproductivo, ¿verdad? Que todos los países pasan por esos mismos ciclos, solo que pocas veces en la historia se ve lo que se espera para el 2026 y para el 2027, donde tanto Brasil, Australia y Estados Unidos al mismo tiempo están caminando a tener que entrar en un nuevo ciclo ganadero. ¿Qué es lo que implica eso? Sí. Más retención de hembras para aumentar el hato y eso consecuentemente implica en menores niveles generales de
faena y en menor oferta de animales de reposición para los confinamientos que en estos 3 países que son los más importantes son de alta relevancia a diferencia de Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Donde la mayor parte de nuestra carne aún es hecha a pasto. Dicho sea esto, se espera un panorama global para los próximos años de menor oferta, pero de demanda, no solo en manutención, sino en aumento. Síntesis de toda esta historia, se esperan precios firmes para los próximos meses y para los próximos años. ¿Cuánto Paraguay pueda reposicionarse, no solo en poder tener una mayor participación dentro de lo que es Estados Unidos, sino de poder seguir abriendo otros mercados importantes también? Ya va a depender entonces de cómo se realice esa gestión para la participación paraguaya en estos mercados que son tan importantes. Pero a pesar de toda esta presión que se vio en los últimos años y que se sigue viendo ahora, el panorama entonces para lo que en el mediano y largo plazo se espera es de una alta en los precios internacionales. Lari, un gusto haber conversado contigo para que la gente pueda tener más conocimiento y, bueno, estar también al tanto de todos los datos y las informaciones que ofrece Stonex. ¿Dónde se puede encontrar artículos y análisis también que hace la consultora? La web es stonex.digital.com y ahí están disponibles todos los paquetes ya filtrados por cada tipo de mercado. Y en las redes sociales a vos, Lari, porque también solés hacer análisis a profundidad de determinados temas. Así es. Lari, un gusto. Gracias, Prince. Que tengas un excelente día. Gracias. Adiós. Estuvimos con Larisa Barbosa, analista senior de inteligencia de mercado de la consultora Stonex. Y así, Ada, hacemos nuestra primera pausa. A la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía de todos los días y es momento de compartir la cifra del día, Ada, mencionar que este dato es extraído de parte de la entrevista que tenemos, de hecho, todos los días aquí en este espacio económico. ¿Qué tenemos, Ada? 30% de crecimiento se registró en el volumen negociado en el mercado de capitales al cierre de julio con relación al mismo periodo del año anterior. Fue el mes con más dinámica y se espera que el segundo semestre mantenga un ritmo similar, comentó Rodrigo Rojas, gerente general de la Bolsa de Valores de Asunción. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscar en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y es momento de compartir información económica. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. ¿Qué está pasando con las acciones tecnológicas? De acuerdo a portales internacionales como Bloomberg, de acuerdo con este espacio digital, las acciones tecnológicas se estabilizaron hoy luego de 2 jornadas de ventas que recortaron 2% al Nasdaq 100, con los inversores atentos al inicio del simposio de Jackson Hole y al discurso de Jerome Powell el viernes. El dólar, por su parte, alcanzó el nivel más alto en 2 semanas y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a 4,30%, reflejando la cautela previa al encuentro de la Fed. Las minutas de la última reunión mostraron que la mayoría de los funcionarios mantienen la inflación como principal preocupación frente al empleo, aunque los operadores siguen descontando un recorte de tasas en septiembre. En cuanto a los mercados, el Brent avanzó $67,44 por barril, el oro retrocedió $3.337,94 la onza y el Bitcoin cayó $113.753, mientras que los futuros de los principales índices bursátiles operaron sin grandes variaciones. Menciono
menciona Bloomberg. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Bloomberg en línea, Estados Unidos y la Unión Europea avanzan en un pacto comercial que contempla la reducción de aranceles a automóviles europeos con tasas que pasarían al 15% desde el 27,5% previo, medida que podría entrar en vigor en pocas semanas. Alemania, que exportó 34.900 millones de dólares en autos y autopartes a Estados Unidos en 2024, sería uno de los principales beneficiados. El acuerdo también incluye la posibilidad de aranceles más bajos para aeronaves, medicamentos genéricos, semiconductores, corcho y madera, así como cuotas reducidas para acero y aluminio, frente al 50% que la Casa Blanca había planteado inicialmente. El entendimiento establece además que la Unión Europea invertirá 600 millones de dólares en Estados Unidos y adquirirá hasta 750.000 millones de dólares en recursos energéticos estadounidenses antes del 2028, junto con al menos 40.000 millones de dólares en chips de inteligencia artificial. El bloque también otorgará acceso preferencial al mercado para productos agrícolas y del mar de Estados Unidos, entre ellos carne de cerdo y bisonte, aceite de soja, frutos secos y lácteos. En paralelo, se compromete a flexibilizar las exigencias del impuesto a las importaciones intensivas en carbono que entrará en vigor en 2026 y a no imponer tarifas por el uso de la red en el comercio digital. Más información internacional y siempre en torno a lo que va a pasar en el Jackson Hole. De acuerdo también con Bloomberg en línea, las divisas y acciones de los mercados emergentes se movieron en un rango estrecho hoy mientras los inversores mantienen la atención en el encuentro de Jackson Hole. El índice Morgan Stanley de acciones avanzó 0,1%, mientras que el de divisas retrocedió 0,1% igualmente, y el dólar al contado casi no mostró variaciones. Entre las monedas en desarrollo, el dólar taiwanés y el rand sudafricano lideraron las pérdidas. En paralelo, los inversionistas esperan las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el viernes, para evaluar la posibilidad de un recorte de 25 puntos básicos el próximo mes, mientras siguen atentos también a los datos de solicitudes de subsidio de desempleo en los Estados Unidos. En ese sentido, el director de inversiones de Gamma Asset Management anticipó un discurso cauto de Powell que confirmaría un rumbo hacia tasas más bajas sin anunciar a un recorte inmediato, lo que daría apoyo a los activos emergentes. No obstante, grandes mercados como China, India, Brasil y Sudáfrica podrían enfrentar presiones por una política comercial más dura de Estados Unidos. En deuda, los bonos ucranianos en dólares prolongaron su caída tras un repunte reciente, mientras que los títulos de Senegal y Kenia encabezaron las ganancias de los emergentes, menciona Bloomberg en línea. ¿Más información? De acuerdo con Reuters, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos subieron en 11.000 hasta 235.000 en la semana terminada el 16 de agosto. El nivel más alto desde junio y por encima de las 225.000 esperadas. Se trata del mayor incremento desde fines de mayo y refleja señales de un mercado laboral que comienza a perder dinamismo. Además, los beneficios continuos aumentaron en 30.000 a 1.972 millones, el nivel más alto desde noviembre de 2021, lo que sugiere menor contratación, en un contexto de aranceles elevados bajo la política comercial de Donald Trump, que llevaron el promedio de importación al nivel más alto en un siglo. La creación de empleo promedió solo 35.000 puestos mensuales en los últimos 3 meses. Los economistas proyectan que la tasa de desempleo subiría en este mes a 4,3% desde el 4,2% registrado en julio. Y a la vuelta del corte vamos a seguir abordando más temas económicos de lo que está pasando en Brasil, Argentina y por supuesto también en Paraguay. Así que les decimos y les pedimos que sigan en sintonía porque vamos a otra pausa y a la vuelta seguimos profundizando con más temas económicos. Y vamos viendo más información ya esta vez a nivel regional que está pasando en Argentina. De acuerdo con portales internacionales como Bloomberg en línea, la inflación en ese país mostraría en agosto una aceleración por encima del 2% mensual, luego del 1,9% registrado en julio. La consultora económica, específicamente de ese país, también señaló que en la primera quincena los precios de alimentos y bebidas subieron 3,1%, impulsados por carnes, bebidas, verduras y frutas, mientras que lácteos y huevos mostraron caídas. La consultora EcoGo, en tanto, también estimó un alza del 2,5% en alimentos consumidos dentro del hogar y de 2,7% al incluir consumos fuera, proyectando una inflación general de 2,1% para el mes.
Otras consultoras ajustaron sus estimaciones hacia 2% mensual, resaltando que el traslado a precios de la suba del dólar aún no se refleja plenamente. El incremento de la carne vacuna, que registró un salto de 2,9% tras semanas de estabilidad, se posiciona como uno de los principales motores de la aceleración, aunque la baja reciente del tipo de cambio y el endurecimiento monetario podrían moderar los aumentos hacia fin de mes. De Argentina nos vamos hasta Brasil. Siguiendo con información de Bloomberg, la actividad económica de Brasil registró en junio su segunda caída consecutiva con una contracción del 0,06% respecto a mayo, aunque en la comparación interanual aún mostró un crecimiento del 1,38%. El retroceso se da en un contexto de fuerte endurecimiento monetario. Entre septiembre y junio, las autoridades lideradas por Gabriel Galípolo elevaron las tasas de interés en 4,5 puntos porcentuales, llevando la tasa clave a un nivel cercano al máximo de 20 años. El escenario se complica con el impacto de los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos a productos brasileños, lo que genera incertidumbre adicional en los esfuerzos para contener una inflación todavía por encima de la meta. En su reunión de 29 y 30 de julio, el Banco Central adoptó una postura cautelosa frente a las presiones externas. Paralelamente, los economistas redujeron su proyección de inflación para fines de 2025 de 5,05 a 4,95%, siendo la primera vez desde enero que el pronóstico cae por debajo del 5%. Y en Uruguay, conforme a información de ámbito.com, en julio el país exportó casi 20.000 toneladas de carne vacuna a China, el mayor volumen del año y un salto de 72% de manera interanual, lo que ratifica al gigante asiático como su principal destino, duplicando lo enviado a Estados Unidos. El repunte coincidió con un mercado chino en recuperación. Las importaciones totales de carne vacuna sumaron 250.000 toneladas, aproximadamente 16%, si lo miramos de manera interanual, el mayor nivel desde enero, con precios que promediaron $5.292 por tonelada, el valor más alto en 2 años y 11,5% superior al de julio de 2024. De la información meramente regional, ya vamos aterrizando lo que ha pasado en Paraguay hoy y bueno, en la semana también. ¿Qué tenemos? De acuerdo con ABC, desde el año pasado, la ciudad paraguaya de Alberdi ha experimentado un incremento excepcional en el turismo de compras, mientras que en temporada baja solían llegar entre 700 y 1.500 argentinos por día. Ahora esa cifra alcanza los 2.000 e incluso hasta 3.000 en algunos días. Y en temporada alta el flujo se triplica. Este fenómeno ocurre a raíz de una subida de precios en Argentina de entre 150 y 180% en una amplia variedad de productos, desde alimentos y bebidas hasta electrónica y perfumería, situación que ha revertido el patrón histórico y favorece hoy a Alberdi como epicentro comercial regional. El impacto económico se refleja no solo en el comercio local, sino también en la llegada de productos desde áreas como Central, Encarnación, Asunción y Pilar, gracias al tránsito regular de 60 a 80 camiones de doble y triple eje cargados con mercaderías que abastecen a los negocios alberdeños. Más información nacional. El Banco Central del Paraguay destinó hasta julio $80 millones, de acuerdo con abc.com.py, para mantener la inflación en un nivel controlado, alrededor de 4,3% interanual, dentro del rango meta de 3,5%, en su obviamente extremo 2%. Este gasto implica una reducción del 40% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el costo fue de aproximadamente $120 millones, efecto atribuido principalmente al descenso en las tasas de los instrumentos de regulación monetaria y la tasa referencial actualmente en 6%. Siguiendo con más información también a nivel nacional, ya estamos como a la fecha límite de la presentación del proyecto de presupuesto general de la Nación. ¿Qué tenemos al respecto, Ada? El Ministerio de Economía y Finanzas prevé remitir el proyecto de ley del presupuesto general de la Nación para 2026 al Congreso entre el lunes 25 y el viernes 29 de agosto, antes del plazo límite del lunes 1 de septiembre. La presentación anticipada fue determinante para que los gremios docentes suspendieran un paro previsto del 27 al 28 de agosto. Los sindicatos reclaman un reajuste salarial del 8%, mientras el gobierno propone 3,6% desde enero, lo que motivó que los docentes llevaran su reclamo directamente al legislativo. Al Congreso le corresponde ahora conformar la Comisión Bicameral de Presupuesto, que analizará el plan antes de enviarlos a diputados y senadores. El PGN 2026 contempla un déficit fiscal del 1,5% del PIB, en la línea con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Como referencia, el presupuesto de este año partió
de 133 billones de guaraníes y ya superó los 139 billones de guaraníes, debido a las ampliaciones por más de 5.8 billones de guaraníes, lo que implica un incremento del 14% respecto a 2024. Y antes de cerrar Economía 1000, tenemos que compartir también parte del análisis realizado de manera periódica en el impreso de ABC y replicado en su digital. En la edición de hoy se profundiza sobre el fortalecimiento del capital humano en Paraguay en los últimos años. Paraguay, de hecho, mejoró su índice de capital humano de 0,51 a 0,53 entre 2010 y 2020, aunque sigue por debajo del promedio regional del 59%. En este escenario, el Programa Nacional de Becas Carlos Antonio López, creado en 2015, seleccionó hasta junio de 2025 a más de 3.700 becarios, con un 34% provenientes del interior del país. La mayoría se concentra en Capital y Central, pero también se registran beneficiarios en Caguazú, Itapúa y hasta en departamentos pequeños como Alto Paraguay, Boquerón y además de 51 nacionalizados. En cuanto a áreas de estudio, educación encabezó también el número de becarios, seguida de Ciencias Sociales, Humanidades, Ingeniería y Tecnología. Actualmente, más de 600 becarios están activos en el exterior y 2.431 ya culminaron sus programas, incorporándose en universidades, instituciones públicas y privadas. Con beneficios que cubren matrícula, manutención, pasajes, seguro y materiales, Becal reduce las barreras económicas y fortalece la formación de profesionales que impulsan la investigación, la educación y la competitividad del país, que de hecho fue un tema abordado con la coordinadora de Becal, Fátima, el apellido, estoy como dudando, Franco, si mal no recuerdo, quien estuvo con nosotros en estos días y abordó sobre los alcances que viene teniendo el programa Becal en estos 10 años también de presencia y bueno, de impulso en el país, con todos los efectos también que está generando en el desarrollo de capital humano tan necesario en Paraguay. Ada, nos vamos despidiendo, nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Así mismo. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.